Hola, ¿cómo vas? Espero que muy bien allí en el lugar y en el momento donde le hayas dado play a este contenido. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio grabado en vivo desde el BAM, el Bogotá Audiovisual Market. Gracias a Proimágenes Colombia, todo el equipo BAM y el apoyo de Mediatekis, Distrito Audiovisual y gente que productora. Ajústense los audífonos, traigan su bebida favorita. Esto es Gente que hace cine, el podcast donde aprendemos de cine conversando con sus creadores. Bueno, nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la animación en español y exploraremos el panorama actual, destacando los logros y desafíos que enfrenta, un análisis del crecimiento de la animación en español y su evolución a lo largo de los años, desde cómo los estudios y los creadores han encontrado su voz única, aportando historias y estilos visualmente cautivadores que se han ganado el reconocimiento nacional e internacional. Para trabajar este tema, tenemos entonces a Patricio Plaza. Un aplauso para él, por favor. ¡Esa! ¿De dónde venís? Contame. De Buenos Aires. Muy bien. ¿Cómo te ha caído Bogotá? Bien, bárbaro. Todavía un poco confundido con el clima, pero bien. No, nosotros también estamos confundidos Perfecto. con el clima. Estábamos muertos de calor, ahora hacer frío, en fin. Me voy a permitir con todos y todas hacer como una reducción, perdón, del perfil para que nos conozcamos y me perdonan por si no dije todo, porque es que son como 2 páginas del perfil de cada uno, es impresionante. Entonces, Patricio es realizador y productor integral de cine, animación, nacido en Buenos Aires. Tras cursar estudios en artes visuales y comunicación audiovisual en la Universidad Nacional de La Plata, trabajó como animador 2D comercial para numerosos estudios durante más de 20 años, participando en 7 largometrajes, numerosas series y trabajos publicitarios. Su trabajo autoral se enfoca en la animación para adultos, con una perspectiva política. Los cortometrajes El Empleo en 2008 y Padre en 2013, de los cuales es coautor, fueron seleccionados en más de 500 festivales y recibieron más de 200 premios internacionales en festivales como Annecy, Animamundi, Biarritz, Hiroshima, SICAF, entre otros. En 2019 funda Ojo Raro, un espacio de producción y reflexión en torno a la imagen animada que apunta a producir animación de géneros populares desde una perspectiva sudamericana y queer. Carne de Dios, el primer cortometraje de la productora, ha sido seleccionado en la competencia oficial del Festival Annecy y ha ganado el premio al mejor cortometraje argentino en el Festival de Cine de Mar del Plata. Muy bien, está bueno, ¿no? Sí. Vamos con Andrés Lieban. ¿Cómo estás? ¿Cómo te recibió Bogotá? Bueno, yo tuve un poco de tiempo de adaptación ahora, porque cuando llegué me dio un poco el dolor de cabeza de la altura. ¿Aprendiste una palabra nueva? Sí, pero ya todavía no la memoricé, ya lo escuché 3 veces. Soroche. El soroche. Sí, y bueno, pero ahora ya estoy acostumbrado, ya estoy adaptado. Muy bien, listo. Cualquier cosa, agüita, alguna cosa. Gracias. Abrazo colectivo. No, creo que eso no serviría. Andrés Lieban es licenciado de Artes Plásticas por la Universidad Federal del Río Grande do Sul y trabaja con animación hace más de 30 años. Sus cortos y series ya acumulan premios nacionales e internacionales de festivales y eventos como Animamundi, Festival de Chicago, Divercine, Chile Monos, Licensing Challenge, bueno, en fin. Es director creativo de la productora de animación 2D Lab, uno de los estudios pioneros en Brasil a producir series animadas y desarrollar coproducciones internacionales, donde es creador y director de las series Mi Amiga Zazo, Mejor Programa Infantil de la Televisión según APCA, Asociación Paulista de Críticos de Arte, en 2010 y Premios TAL en 2018. Y por favor, googleenlo porque me demoraría medio podcast. Un aplauso para ti, por favor. Gracias por estar aquí. Angélica Lares, no por ser la última en presentar, la menos importante. Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muy contenta de estar acá con La ustedes. pregunta que le hemos hecho a todos. Bogotá. Bogotá, el clima sí está un poco raro. Llegué y me engripé, pero todo bien. Estoy contenta de estar acá. Angélica es productora, gestora cultural, actual directora del taller del Chucho, del Chucho, de estudio de animación, fundado por Guillermo del Toro, donde se produjo parte de su película Pinocho. El taller del Chucho es un estudio que ha sido creado para incentivar la industria de la animación en Guadalajara y Latinoamérica. Es responsable de este estudio de 2021. Estamos nuevecitos con el estudio, pero con toda.
Sí, recién estrenados. Recién estrenados y qué estreno. Bueno, muy bien. Y ha sido también la jefa de industria y mercado del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, uno de los festivales más importantes y relevantes de Iberoamérica. En fin, muchas gracias por estar acá. Gracias. Un aplauso también para ella. Bueno, empieza esta conversación. Yo, a ver, les confieso algo a ustedes, a ti sobre todo, y a la audiencia, y es que pues pudimos reunirnos con dos de la terna ayer. No por tu culpa no nos reunimos los tres, ¿no? No habías llegado todavía. Y hubo un momento en que yo lancé una pregunta y creo que la conversación no paró. Y yo quisiera que ese mismo tono estuviera en este momento, y que incluso por momentos yo desaparezca de la conversación, porque siento que ustedes tienen mucho que preguntarse. Y te decía ahorita, bueno, los conoces, sí, nos conocimos de pronto en tal festival, sí. No te conozco, pero de pronto he visto tus cosas. Así que si es el momento de generar la conversación en donde nos estamos conociendo, hagámoslo sin ningún problema. Yo no soy el que hago las preguntas, si quieren hacer ustedes las preguntas también, y si alguno de ustedes se atreve a tirarme acá para otro lado y hacer las preguntas y sentarse a conversar, pues esa es la idea. Quiero arrancar con una idea que detone un poquito la conversación, y es, tú decías algo muy interesante ayer, y era: estamos en un nicho que es cine en Latinoamérica. Bien, es como el cine en Latinoamérica, y después de cine en Latinoamérica, nos dedicamos a animación, entonces somos aún más nicho. Pero yo hago animación para adultos. Estamos, en teoría, siendo un grupo tan pequeño, sentimos que somos un grupo pequeño, yo incluyéndome, sentimos que es un grupo pequeño, que es el nicho del niño, hablar de animación en nuestros países. ¿Quién se apunta? Arranca tú, que creo que por ahí podemos detonar la cosa. Va. Sí, incluite porque lo necesitamos a todos, la verdad. O sea, bienvenido seas, porque los que somos no somos suficientes, me parece todavía. Sí, hablamos, Angélica daba la imagen muy gráfica de una matrioshka, ¿no? Como minoría dentro de minoría dentro de minoría. La super minoría. Sí, bueno, obviamente siempre dentro de un contexto, obviamente, de privilegio que manejamos, de poder producir nuestros contenidos, que no es poca cosa, pero sí realmente entenderse como dentro de ese devenir minoritario en el cual, bueno, dentro de la especificidad del trabajo de cada uno, nos posicionamos en torno a lo que entendemos que es importante decir en este momento a través del medio que es la animación, ¿no? Empezar también desde un lugar un poco pedagógico, que puede ser un poco pesado quizás, pero bueno, a veces hay que repetir las cosas muchas veces, a decir esto, que la animación es un medio, que no es un género, ¿no? Que ya se ha dicho hasta el hartazgo, pero parece que nunca es suficiente. En relación a que, bueno, no es género familiar, no es género infantil necesariamente, ¿no? ¿Cuántos libros de cine todavía dentro del apartado de géneros tienen animación? Sí. Bueno, pero no solo en libros, o sea, a nivel institucional, en las políticas públicas, en el diseño de políticas públicas, la animación muchas veces es mencionada como un género, ¿no? Entonces, bueno, en lo que a mí respecta es, bueno, un posicionamiento en torno a, bueno, desde qué lugar se hace animación y también pensando, bueno, qué potenciales historias hay por ser contadas a nivel sudaca. A mí me gusta también mucho lo que es la apropiación de la terminología usada para injuriar, digamos. Bueno, esto no lo inventé yo, lo dijo Judith Butler. Entonces, en ese sentido, la apropiación de la injuria de lo que es sudaca, marica, toda la terminología, ¿no? Indio, negro, toda la terminología que fue utilizada para que las minorías fueran humilladas o, bueno, relaciones de poder históricas. Bueno, apropiarse de esas terminologías desde un lugar, decir, bueno, nos paramos desde ese lugar, ¿no? Desde una perspectiva sudaca. ¿Y qué podemos hacer, ¿no? Y no por una cuestión solamente ideológica de decir, bueno, somos anti algo, sino más bien, bueno, creo que hay mucha diversidad acá y hay muchas historias por contar que, bueno, el problema principal que tenemos con la animación es que es un medio hipertécnico, hipertecnológico, dominado por lo que yo entiendo que es una especie de tecnocracia corporativa, podríamos decir, ¿no? Que quienes tienen los medios, quienes tienen los recursos, son los que están habilitados a contar historias. Y, bueno, un poco
reivindicarse Sudaca tiene que ver con, bueno, vamos a ampliar un poco la base, ¿no? Dentro de lo posible. Entonces, bueno, esa es un poco la propuesta desde el lugar en el que yo me posiciono en torno a de dónde arranco a hacer animación y de dónde también convocar a otros, ¿no? Porque no es solamente mis historias, sino, bueno, ¿qué hay para decir a nivel regional? Y bueno, eso es un poco el disparador para mí. El disparador. Y echaste otra bala que fue como el ejercicio alfabetizador sobre la animación para el público y también para quienes ejercen política pública. ¿Tú cómo lo ves, Angélica? Bueno, lo que estamos platicando ayer que me parecía muy interesante es precisamente ver justo cómo ahorita, bueno, al menos desde México ya se está abriendo un poquito más la política pública para crear estos espacios. Sin embargo, digo, en algunas maneras nos puede lastimar este pensar de la animación como un género, pero ya después en el hecho de hacer estas reglamentaciones y todo, nos puede ayudar, porque ya no competimos con la gran masa y ahí está el nicho que puede ser positivo, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Desgraciadamente, en la política pública, al menos en México, cada vez hay menos apoyo, que eso es una realidad, los fondos se están pues diversificando y al que sucede eso, pues ya es más complejo el llegar ahí. Entonces lo que tenemos que hacer, o al menos como nosotros lo estamos viendo desde México, desde nuestro estudio, es tratar de encontrar una mezcla ideal, que es el financiamiento privado con el financiamiento público, ¿no? Que es algo que estamos tratando de equilibrar con los proyectos que estamos levantando desde el taller. Andrés, ese primer detonador, ¿ya una bala, dos balas? ¿Cómo sigues? A ver, bueno, muchas cosas. Sí, estoy de acuerdo, es un problema histórico el tema del género, de poner la animación como género, hasta porque se puede hacer animación para ficción y para documentales, o sea, es otro tipo de categoría, no es exactamente género, es como medio, ¿no? Es el medio de que estás haciendo, así como en animación también hay medios distintos de hacer animación, ¿no? Hay stop motion, 3D, 2D, o lo que sea, con los materiales que tengas. A mí me parece que es la manera que encontraron, el sistema encontró, y creo que con el tiempo se puede aprimorar esto. Pero, por ejemplo, en Brasil nos pasaba algo como, y todavía pasa, como postulaciones para financiación. Se ponen como 3 categorías, 3 géneros, y a veces la animación estaban como compitiendo con ficción o con documentales como iguales, y eso nos sacaba la oportunidad de tener una mirada más específica a las calificaciones de una animación. O sea, a veces en los jurados, y eso pasa en festivales también, no hay gente de animación para calificar todos los contenidos que hay ahí. Creo que hay que tener por lo menos alguien de animación, si es un festival que tiene animaciones, o si es un evento que pone animaciones, y ni siempre pasa eso. Creo que los animadores organizados fueron cada vez más pidiendo eso y imponiendo de alguna manera, y logramos algunas mejorías en este sentido, pero aún es un camino, es un largo camino. Lo más importante es que tengamos, por ejemplo, ahora tenemos en Brasil el Gran Premio del Cine, que es un premio como el Oscar local, ¿no? Del todo el cine nacional, y las categorías de los largos de animación están ocurriendo nada más que en la categoría de largos de animación. Hay muchas categorías técnicas que no están siquiera considerados, y eso tiene que ver con la cultura, se puede decir del sonido, de dirección, se puede decir de un montón de cosas, de montaje, de un montón de cosas que se podrían calificar igualmente, pero no hay una mirada tan, digamos, nivelada para poder. Y eso creo que tiene que ver con lo que decía Guillermo y en el Oscar también, ¿no? Que estamos listos para ascender a eso, ¿no? A esta posición. Y creo que ese es el tema, es la mirada de, mira, ¿por qué no estamos ahí todavía? ¿Por qué no estamos incluidos en este grande grupo? De hecho de hecho es algo que mencionábamos ayer, o sea, y tú lo acabas de decir, este medio para contar historias se empezó, o sea, fueron como los inicios del cine, ahí se empezó con el documental. Ahora yo he visto que muchos documentales utilizan este medio para hacer florecer sus historias, ¿no? Y ha servido muy bien como un recurso. ¿Verdad? ¿No? Hoy justo hablaba en una cita de que animación tiene una capacidad muy particular
de acceder más directamente al campo de las emociones, porque creo que tienen más simbología. O sea, no estás sacando una foto de las cosas, estás pasando ya por un prisma de la visión de un autor. Entonces no es la cosa, es lo que uno vio de eso. El cine también es eso, pero creo que la animación se pone como un filtro más particular de esta visión, y eso a veces le da como un acceso más directo a un imaginario, una simbología más emotiva, qué sé yo. ¿Me puedo plegar un poco a eso? Sí. Me parece súper interesante el tema de, bueno, igual esto es una discusión muy larga, no nos metamos en esa porque no terminamos más, pero el tema de cómo la animación entra, ¿no? Y yo lo vinculo mucho con los iconos, o sea, la animación para mí, en parte, no siempre, pero suele ser iconos en movimiento, ¿no? Narrativa a través de iconos. Y en ese sentido, yo lo vinculo mucho con una historicidad de, al menos en lo que a nosotros nos respecta, de las imágenes religiosas. O sea, si ustedes van a las iglesias y ven, por ejemplo, la Pasión de Cristo, van a ver una secuencialidad en la cual vemos toda la evolución de la Pasión de Cristo, y así se le enseñaba un storyboard, exacto, constituido por iconos religiosos, ¿no? Entonces, así era la pedagogía desde la Edad Media en adelante con el campesinado, porque quienes tenían los libros no eran los campesinos. Entonces, ¿cómo se le enseñaba a la gente la doctrina? A través de las imágenes secuenciales de los vitrales, los pasos y de los iconos, ¿no? Como estos iconos en movimiento. Entonces hay un poder, hay un potencial que yo creo que hay que volver a revisar, que está siendo desatendido y que, a ver, está siendo desatendido por nosotros, no por quienes han tenido muy en claro desde el principio el potencial que tiene la imagen animada. No hace falta ni que los nombre, pero bueno, sabemos quiénes son, ¿no? Quienes dominan la imagen animada en el mundo. Y, por ejemplo, el caso de Japón, que se ha apropiado de eso y ha constituido un imperio cultural. Bueno, Japón y Estados Unidos, dos imperios, digamos, ¿no? Que han constituido, a través de la imagen animada, bueno, una producción cultural de carácter imperial, que ha avanzado sobre todo el mundo, y que quién puede hoy discutir, por ejemplo, que el anime es uno de los elementos culturales más preponderantes de Japón, ¿no? y que le ha servido para su expansión cultural. Claro. Bueno, ni que hablar de los de Occidente, digamos. No los vamos a nombrar para que no se ofendan. Porque... Pero sobre eso me parece hay un tema muy interesante, que hay una búsqueda de casi una padronización de un estilo, de un lenguaje. El anime tiene un montón de diversificaciones, pero aún tiene también se fortaleció mucho de las cosas que tienen en común, del lenguaje que tienen en común, en sentido de timing, de diseño y todo más. Así como los norteamericanos, en especial Disney, tiene también una padronización que creo que comercial, porque sería difícil a cada gran proyecto reenseñar todo el equipo a hacer un otro tipo de estilo, porque es un proyecto muy grande. Pero hubo, y todavía creo que hay, una búsqueda de un estilo muy... ¿cómo voy a decir? Padronizado. Y a veces me preguntan también, ¿qué te parece? ¿Latinoamérica tiene esto? ¿Tiene un sentido que le pueda dar? Y creo que para mí es al revés. Latinoamérica se particulariza por su diversidad. O sea, tenemos muchos colores en todos los sentidos, muchos colores. Sí. Es un país tropical en todos los sentidos y tenemos muchos colores, y creo que la animación tiene una capacidad aún más grande de representar a eso. Pero justo era también algo de lo que platicamos ayer. O sea, evidentemente nuestro continente latinoamericano es sumamente diverso, ¿no? Desde el propio México hay totalmente diferentes realidades, y lo mismo sucede en cada uno de nuestros países. Lo que estábamos platicando ayer, y que yo coincido con eso, es que nosotros visualmente somos muy fuertes. O sea, yo creo que esta parte que tú mencionas, que es real, o sea, nosotros estuvimos en México todo el tema del muralismo, en los cuartos, que también se educó a través del muralismo, de toda la iconografía en nuestras regiones han sido muy fuertes. Sin embargo, yo sí creo que hay un tema de historias, de guión, de estructura, que aún necesita reforzarse, sí, para que podamos realmente como... O sea, sí, yo no creo que vamos a tener una única voz o un único estilo. Eso no va a suceder. No, creo que lo que te puedo añadir a eso, que ya he pensado sobre eso, es que
lo que el proceso de globalización con todo el tema de Internet nos trajo y nos mostró es que el local se puede tornar global, ¿no? Había un miedo de que el global se iba como diluir todo lo que es local, y creo que pasó al revés. Esto que son los nichos a veces crean interés, y es eso que les parece más interesante. El único tema es que no puede ser un local hermético. La narrativa tiene que ser universal de una manera. Entonces creo que ahí está el equilibrio, ¿no? Hacer como narrativas que son humanas, universales en el espíritu humano, o sea, que puedas reconocer qué tipo de historias estás contando, pero que de ahí puedas poner un ropaje de tu vivencia, de tu mirada al universo, a las personas, a los costumbres y todo eso. Ahí quiero hacer un alpin pause, como el que me entienda la referencia de comerciales malos de televisión colombiana. Los tres han estado hablando de transformación cultural, pero también de la conciencia cultural que significa hacer animación en Latinoamérica y del potencial absolutamente rico de hacer animación en Latinoamérica. Retomando la conversación de ayer, tú decías, Patricio, la pregunta de ¿estamos listos? Ya está resuelta de alguna manera, porque durante muchos años era ¿esto se puede hacer acá? Era la pregunta que tú decías. Sí. Como en cuanto a animaciones, bueno, yo quiero trabajar en animación, pero ¿vas a lograr algún día la calidad de ellos, de ellas? ¿Sí? ¿Lo vas a lograr? Y la respuesta que ustedes decían ayer era, hace rato lo estamos haciendo. O sea, la duda sobre la calidad de la producción, la calidad técnica de los artistas, no está en duda. Hablemos un poquito de eso, de cómo es el escenario de la calidad de lo que se está haciendo en Latinoamérica. Sí, a ver, dos cosas. Primero, lo que tiene que ver con lo estrictamente técnico, estético y demás, creo que sí, lo que decís vos, está resuelto. Quizás la pregunta es, ¿quién es el que define el parámetro de lo apto, ¿no? Y que vuelve un poco a lo que decía antes de, perdón con esta insistencia en la tecnocracia corporativa, pero quienes tienen los recursos para hacer son quienes establecen también cuál es el piso técnico, la forma, y también qué narrativas y qué manera de enunciar y de contar una historia, tanto desde lo estrictamente narrativo, guionístico, como decía Angélica, como lo de lo visual, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, eso es lo que sería llamado industria, ¿no? Que establece esos parámetros técnicos, narrativos y demás, que bueno, en todo caso me parece que una de las premisas posibles es ver cómo se puede perforar eso para que no termine condicionando nuestras narrativas y nuestras historias al nivel de que, bueno, simplemente volvemos a contar la misma historia, como hablábamos ayer, del camino del héroe, solo que cambiándole la vestimenta, ¿no? Poniéndole un poncho. Poniéndole un poncho, exacto. Entonces, eso creo que es el gran desafío, uno de los grandes desafíos en términos de lo que se puede llegar a hacer a nivel regional, no pisar el palito, como decimos allá, de caer en esto, ¿no? Bueno, tenemos que amoldarnos a lo que la industria nos está imponiendo. Entonces, si tenemos que contar el camino del héroe por vez millonésima, bueno, volvamos a contar el camino del héroe. Y quizás se pueden contar otras historias, porque si vemos, cuando hablamos de la multiplicidad y de la diversidad, en América Latina, incluso desde la propia premisa que decías, ¿no? En español, bueno, no solo hay español en América Latina, hay muchísimas lenguas. Muchísimas lenguas. Sin ir más lejos, en la última película trabajé con el mazateco, que es una lengua nativa de México, y no hay una palabra en español. Entonces, en ese sentido, pensar también que, de la misma manera que hay un montón de lenguas y culturas, hay un montón de cosmovisiones y de formas de contar la historia que no son las de la flecha del tiempo cronológico ni del camino del héroe cerrado. Que el camino del héroe, digámoslo, es un héroe que va a buscar a tierras lejanas un tesoro que tiene que traer de vuelta. ¿No les suena como algo parecido al colonialismo? Bueno, camino del héroe. Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, todo lo que hemos aprendido, quienes hemos tenido la fortuna de estudiar a nivel narrativo, ¿no? De cómo se cuenta una historia. Bueno, sobre todo en animación, que sigue paso por paso cada uno de esos ítems. Entonces, creo que el desafío a nivel narrativo, luego la cuestión estética, también esto que decía Angélica, relaciona al muralismo y, bueno, las influencias, la multiplicidad de influencias visuales, pero creo que va por los dos lados, ¿no? Y fundamentalmente, sí. ¿Qué tipo de historias? ¿Qué se cuenta y cómo se cuenta? Eso. Yo creo que tiene mucho que ver el cómo, porque, por ejemplo,
Ahora tuve la oportunidad en Anesis de estar en un panel que se llamaba El futuro de la animación. Y ahí estaba yo, que hacemos stop motion, estaba una chica que representaba, una productora que representaba a Unreal Engine, una escuela, bueno, habíamos como diferentes aristas, ¿no? Y yo lo que les decía es que por qué yo creía que en Guadalajara este nicho de artistas que han sobresalido con sus carreras haciendo stop motion, porque estábamos hablando precisamente del tema técnico y era porque no teníamos acceso a otro tipo de software o hardware. Entonces, ellos con esa necesidad de narrar historias y hacerlo, encontraron la manera más básica que fue a través del stop motion, contar esas historias, ¿no? Entonces, desde ahí creo que, y ahí se nos pone en una cajita y yo recuerdo que la chica hasta se quedó y dijo, nunca lo había pensado así, ¿por qué fueron tan buenos en esa técnica? Porque era lo que tenían, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas en un momento pueden ser limitantes, pero después se pueden convertir en fortalezas. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que voltear a vernos y es dónde estamos parados y cómo podemos transformar lo que puedan ser debilidades en fortalezas, ¿no? Y yo sí siento que tiene mucho que ver con nuestras historias, nuestras cosmovisiones y la manera en que nos podemos unir entre países latinoamericanos. Añadiendo también un poco a lo que decías vos, Patricio, estoy de acuerdo del tema de que estos grupos grandes son los que manejan los intereses de lo que se hace, lo que tienen recursos para mover la industria. Y sí, es algo difícil de salir de eso, pero también es algo que creo que la gente que produce animación siempre se elige si quiere hacer ese trabajo para expresarse o si quiere tener éxito en la industria. Son dos caminos, creo que uno, lo que están intentando hacer es algo como mezclar e intentar, creo que eso es el tema, pero es difícil, o sea, sí. Aún se ve mucho, así también como se ven muchos talentos todo el año saliendo de Latinoamérica para Norteamérica u otros países. Y entonces hay talento, y buenísimos, pero los perdemos porque no tenemos la cantidad de fondos, de recursos y de, qué sé yo, de incentivos. De mercado ya como consolidado para otros tipos de lenguajes. Cuanto más cerrada es una obra, esta es una ley que siguen, creo que el camino más Hollywood, que cuanto más cerrada es la obra, más formatada, más amplio es el público, y cuanto más abierta, más de nicho. Y entonces hay mucho menos gente, por eso, invirtiendo en cosas de nicho y haciendo cosas siempre más. No vas a poner 200 millones en algo que no tiene un potencial de público porque es un riesgo muy grande. Y eso creo que va manejando la cosa. Pero al mismo tiempo, ¿eso qué pasa? Nosotros tenemos mucha dificultad para mantener un equipo y un trabajo tras del otro y todo eso, ¿no? Sí. Sí, pero justo si lográramos mantener ese equilibrio, creo que ahí sería como el lugar dorado donde podríamos llegar. Sí. Porque evidentemente... Es un norte, Hay mucha fuga de... Un sur. Es el norte al revés, ¿cómo es? Sí, la brújula. Todo depende desde dónde lo ves, sí. ¿No? Sí hay mucha fuga de talento, evidentemente, porque no hay el apoyo que se requiere, pero yo platicando con muchos artistas y todo, justo ahora 2 de nuestros animadores se fueron a Portland a seguir trabajando allá en otros proyectos, y ellos me dicen, Angélica, en cuanto tengas un proyecto así, un largo, bla, bla, háblanos y nos venimos. O sea, sabemos que no vamos a ganar igual que como ganamos con los gringos, pero queremos. Y justo es eso, o sea, hay muchos artistas que después dices, bueno, los estándares son otros niveles, no importan, o sea, la pasión por las historias están, y creo que eso, suena muy romántico, puede sonar muy romántico, pero creo que es también algo donde podamos comenzar a generar esta comunidad. Ayer también hablábamos de las pantallas. Bien. Ok, entonces ya, el tema del talento está. Ahorita sí me gustaría como volver al tema de la necesidad que tú marcabas, Angélica, de capacidades de guiones, o sea, como que una gran pregunta acerca de, bueno, si tenemos el talento, tenemos cómo hacerlo, pero necesitamos mejorar el tema o trabajar mucho más en el tema de guión. Quisiera que ahorita lo trabajáramos, pero ayer también hablábamos de
Los debimos haber invitado ayer a la conversación. Estamos haciendo mucha referenciación ayer. Y fue como de 15 minutos, pero nos explotó la cabeza. Pero el tema de las pantallas. Entonces decías, ok, esto es un negocio costoso. O sea, producir animación es costoso. Aquí hablamos de segundos. Y llegar a un largo es ya una osadía. Y lo que más se producen son cortometrajes. ¿Y dónde ponemos los cortometrajes? ¿Dónde están las pantallas? La gente que está produciendo largos y de live action está luchando para encontrar su espacio en pantallas. La realidad que sucede acá, que es, se estrena una película un jueves y todo el mundo es, por favor, vayan, ¿sí? Porque si no el martes nos bajan el 50% de las salas. Esto pasa acá, acá y acá. O sea, aquí no estamos hablando de Colombia, estamos en Latinoamérica, cine local. El tema de la animación es aún más complejo. Hablemos un poquito de cómo está el estado de esa búsqueda de pantallas en cada uno de sus países y qué están viendo. Peoró con la pandemia, ¿no? Porque creo que todavía el cine está buscando volver a lo que era antes, porque la gente se acomodó con el tema de ver pelis en televisión. Antes creo que tenía más ganas de la experiencia del cine y ahora creo que está un poco costoso para volver a esta costumbre. También el cine está muy caro, ¿no? Es como si te vas a un fin de semana, es el del mes. Si no estuvieras toda la semana viendo una película nueva. Pero cuando vas a estrenar, tenés que ver cuáles son las películas que están estrenando para que te pongas ahí justo competitivo con lo que viene de Marvel, lo que viene de qué sé yo, de dónde. Entonces tenemos que pelear con un camión de plata que viene con una capacidad de difusión enorme, y cuando la gente no tiene guita para ponerse todo el fin de semana en una sala de cine, es la que va a elegir si se van a esta película, no se van a las otras. Y nosotros año pasado estrenamos un largometraje ahí luego después de la pandemia teníamos que estrenarlo porque luego teníamos ya un contrato para estrenarlo en streaming, y era una película infantil. Y es raro porque en animación tiene este tema de que la animación infantil es como más hegemónica y la adulta es como el nicho, pero en este caso también pasa al revés, porque no era una película familia, era infantil. Y eso la gente también tiene un prejuicio con este tema. O sea, los padres van a llevar a sus niños para ver una película infantil. Los padres pueden decidir eso y puede sonar aburrido. Tenemos que hacer una narrativa que le agrade a los padres también. Pero se achica, porque si no es creo que las pantallas tienes que pensar como en cine, como la pantalla que tienes que hacer contenidos para toda la familia, y todas las otras pantallas son más dedicadas a nichos, porque el cine es una experiencia más grupal, familiar, y cuando ves cualquier cosa en streaming son cosas que la ves tú solo, o la televisión, tienes tus horarios, la familia tiene sus horarios diferenciados, por eso hay canales dedicados a targets bien específicos. Entonces creo que ya hay una distinción de targets con el tema de las pantallas, pero sí después de la pandemia fue muy difícil, fue un público muy chiquito, mucho más abajo de lo esperado. ¿Cómo te fue con ese estreno del largometraje? Y bueno, tuvimos como 4 semanas porque lo que logramos era que hicimos un buen estreno en números de salas. Fueron 120 salas para estreno, que es un número bastante interesante para Brasil, pero es porque negociamos los horarios de la mañana. Y los cines no pasa nada por la mañana, entonces no estábamos compitiendo con los otros blockbusters, ¿no? Entonces lo que pasa es que estrenamos en muchas salas. Y bueno, fueron 4 semanas, pero cayendo, y tampoco estrenar en 120 salas quiere decir que teníamos 120 salas ocupadas. Habían salas vacías, ¿no? O con poca gente. Entonces, no es un número absoluto, es nada más que un número interesante relativo, pero es una pelea, y la plata que tenemos para difusión, para propaganda, es como muy chica, nada más que para poner algunos carteles, algunos afiches en algunas partes y una parte de internet fuerte con teaser y todo eso, con el tráiler. Pero esta parte que se llama, ¿cómo se dice? Hay un término para eso, pero la publicidad que se hace en la calle, el mobiliario urbano que se dice cuando están en el bus, en outdoors y todo eso. Para hacer eso en una ciudad de Brasil era el presupuesto para
todo lo que pudimos hacer. O sea, es muy difícil competir con cosas que vas a McDonald's y te dan muñequitos. Ya te imaginas, estaba pasando justo Sonic 2 y yo me fijaba que en el estreno el muñequito estaba ya en el McDonald's. Entonces te imaginas cuánta gente hay trabajando antes del estreno y mucho antes para que pudieran hacer este acuerdo, fabricar el muñequito, pintarlo, envasarlo y distribuirlo en todo el mundo para que ahí en Brasil estuviera en una tienda de McDonald's con el estreno de cine. Es algo muy impresionante. Toda esta gente que está aquí escuchándonos, hay algunos muy muy jóvenes que están haciendo sus primeros proyectos de animación y estoy seguro que no se están desanimando con lo que estás diciendo. Pero quieren seguir. No, pero creo que aquí más allá de, digamos, como de creo que es importante saber que es una realidad con la que nos enfrentamos, es una condición, dicen por ahí, no es un problema, es una condición y sobre ese terreno es que caminamos y sobre el cual nos gusta caminar. ¿Qué oportunidades has encontrado tú? Hablemos de oportunidades, como entre retos y oportunidades para encontrar pantallas, por ejemplo, con lo que tú estás haciendo. Bueno, las pantallas para cortometrajes, vos lo decías hace un rato, no solo para animación, para el corto en general, son cada vez más escasas y obviamente está siempre la ventana de los festivales, pero que los festivales siguen siendo de nicho. Entonces creo que es la eterna batalla de David contra Goliat, ¿no? Alegorías bíblicas, perdón. Pero bueno, creo que es muy gráfico, o sea, es algo histórico que a ver, tiene que ver con la formación de públicos también, ¿no? Esto de esa insistencia por seguir haciendo cosas que tenemos, que tiene que ver con algo del espíritu propio de la región, de a pesar de todo, insistir, porque bueno, si no es simplemente entregarse digo, no por ponerse como en pie de guerra con eso, pero entender que, o sea, con las imágenes dominantes, ¿no? Entender que hay otros caminos posibles. Y, a ver, también en términos de este binarismo que se genera entre bueno, hacer algo de autor, algo autoral, algo de nicho, o algo comercial, o algo que tenga como... a ver, es diferente lo masivo de lo popular para mí, ¿no? Lo masivo es esto que comentaba acá recién Sonic, o sea, McDonald's. Eso es masivo, eso no es cultura popular, eso es cultura de masas. Entonces, yo hago cine de terror fantástico, o sea, es bastante popular lo que hago, no es muy de nicho, la verdad. O sea, creo que es accesible, no es algo que esté como escindido, no es cine de alta cultura, digamos, ¿no? Y en ese sentido me parece que, bueno, pero igual es animación para adultos y política y demás, pero que lo puede ver cualquier persona, cualquier espectador promedio, digamos, y recibirlo como una película de terror, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver eso, con de a poco ir perforando, insisto, con esa terminología de perforar un poco el sentido común y generar audiencias nuevas, pero la única manera de que se generen esas audiencias es generando otro tipo de contenidos. O sea, hasta tanto no lo hagamos y no insistamos en que esos contenidos existan y que busquemos la posibilidad de que la gente lo vea de la manera más masiva posible. O sea, el cine quizás ya es el cine como espacio de recepción del audiovisual colectivo, digamos, ya que quizás es algo del siglo XX, ¿no? Entonces, obviamente, hoy hay una multiplicidad de plataformas y de acceso al audiovisual que, sin embargo, obviamente están tomadas por las que antiguamente eran las majors del cine, ahora son las majors de las plataformas de streaming. Entonces, bueno, estamos como en la misma problemática, solo que con otros soportes. Entonces, bueno, quizás están apareciendo un montón de plataformas nuevas que no son necesariamente las que ya conocemos, a las que todo el mundo, eso, ¿no? Como el sueño del pibe, decimos allá, esta cosa de querer llegar a, bueno, que tal plataforma, ¿no?, me haga mi proyecto, y como que siempre el objetivo es ese, sin nombrar a nadie, ni marcas ni nada, pero esta cosa de que, bueno, de repente también hay que ejercer una creatividad en torno a esos nuevos modelos, esas nuevas plataformas que no sean solamente las mismas majors de antes que ahora se convirtieron en plataformas de streaming y que también, bueno, digámoslo, no están tan dispuestas a habilitar otro tipo de voces, al menos en mi humilde experiencia en relación a quién lleva adelante el discurso. Si les interesa la diversidad, si les interesa
que haya como pluralidad, pero pluralidad en tanto y en cuanto el discurso esté regulado por ellos, no por quienes son parte activa de esas culturas, de esas voces y demás. Entonces, creo que, cada una después toma su propia decisión, sus propios caminos. Creo que por el momento, la única condición para formar parte de eso es plegarse a esa lógica. Entonces, bueno, después está la posibilidad de crear otras lógicas que van a ser minoritarias, seguramente. Pero ¿te parece que puede ser una etapa de un proceso más absolutamente. grande? Sí, ¿no? Por eso digo que hay que romper ese binarismo, que de lo comercial y de lo autoral, ¿no? Como... Sí. Pero, por eso creo que es en etapas, es un proceso sí, que a los poquitos vas poniendo un poco más de otras cosas. y está cambiando, o sea, la cara de cómo se distribuye y cómo se ve el audiovisual está cambiando de una manera muy, muy fuerte. O sea, ahorita tenemos todas las plataformas, pero ya son tantas que también tienen un punto de quiebre que no van a ser sostenibles tampoco, ¿no? Entonces, ya no lo están siendo. Sí, mismo en Hollywood, ahí tiene la película que ganó el Oscar, fue una sorpresa muy grande. No para, ya como se apuntaba como favorita, pero es algo raro, ¿no? Todo el mismo tiempo, ¿cómo se dice? Everything, everywhere, Sí. all at once. Uh-huh. Es algo que... Muchas palabras al mismo tiempo. ¿no? Sí, muchas palabras al mismo tiempo, esa es la película. Angélica, cuéntanos un poco la experiencia del taller del Chucho, porque siento que aquí hay un in-between interesante, porque está claro, la figura de Guillermo del Toro, y mira que yo cometí el error de decir, ustedes hicieron o participaron, y ustedes finalmente hacen una parte, participan, pero también con un ejercicio como de generosidad de Guillermo. Cuéntanos un poquito ahí esa historia que está buena. Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros somos un estudio que es muy raro en su gestación. O sea, nosotros somos un estudio que nace de la Universidad de Guadalajara, que es la segunda universidad más grande de México, y a mí me dicen, ¿cuánto tiempo tiene? Bueno, en realidad, en fierros y cámaras y luces tenemos 2 años, ya vamos para 3 años, pero en la mente de un par de personas, este proyecto ya lleva 30 años, que es Guillermo. O sea, Guillermo, su pasión inicial siempre fue la animación, y él siempre tenía como estas ganas de hacer, vio que era un tema muy complejo. De hecho, él empezó haciendo todo lo que tenía que ver con, o sea, lo que te pones, make-up, prostéticos. Hacía todo lo que tenía que ver con prostéticos, trabajaba haciendo eso, y después... Justo estaba platicando el otro día con Berta Navarro, que fue su primer productora, con quien hizo Cronos. Le dijeron, oye, tengo un chico que hace muy buenos prostéticos, déjate lo presento porque iban a hacer no sé qué película. Platicando con ella, le dice, oye, tengo un guión que resultó ser Cronos. Lo vio, le encantó y lo produjo. Y como de ahí nace la figura de Guillermo como director de cine, empieza a hacer ciertas cosas acá. Para no hacer la historia muy larga, el tema es que siempre él tuvo esta idea de tener un espacio ideal para poder hacer animación, y su gran pasión es el stop motion, ¿no? Entonces ahora que ya después de haber hecho toda una carrera en Hollywood y demás, él tenía años queriendo levantar la película de Pinocho, ya todos lo habían rechazado, y finalmente Netflix le dice que sí. Entonces, una de las condiciones que él pone para que se haga la película es que unas secuencias se hagan en Guadalajara. ¿Por qué? Porque él quería dar voz a estos artistas que llevan fogueándose y haciendo cine desde hace 25 años, que son Luis Telles, René Castillo, Carla Castañeda, Sofía Carrillo, Rita Basulto, Juan Medina, León Fernández. Entonces, ahí se creó un nicho muy interesante de artistas que tienen una voz muy particular. Cada uno tienen una estética en general que es más o menos parecida, pero cada uno tiene una voz muy peculiar, ¿no? Entonces, se hace este espacio, y nosotros, siendo parte de la universidad, entonces nos empezamos a diversificar, porque una realidad es también que hace falta mucho talento técnico también, ¿no? Entonces, para poder intentar crear una industria dentro del espacio donde nosotros estamos desarrollándonos, pues tenemos que tener a la gente capacitada. Entonces, una parte de lo que hace el taller de Chucho es dar cursos y talleres. Empezamos el año pasado, ya llevamos 800 personas capacitadas en diferentes temas. Ya puede ¿Reciben ser, internacionales? Hemos recibido internacionales. De hecho, estamos tratando de buscar convenios, estamos tratando de hablar con gente en Colombia, con gente en Argentina, para poder crear esos lazos, porque para mí
Creo que es muy importante sí generar estos puentes de colaboración entre países latinoamericanos, ¿no? Ese es como, por eso estamos también haciendo coproducciones internacionales con países latinoamericanos, estamos haciendo nuestras propias producciones y evidentemente, como todos, tenemos que hacer servicios, ¿no? Que es algo que es lo que nos mantiene. Las cuentas, decían por ahí. Exacto. Háblanos de tu estudio. ¿Qué hace? Bueno, ya son casi 30 años, 25 años. 30 años tengo yo de profesión, pero el estudio ya tiene 25. Y soy como más un representante de la industria, dicha industria de Latinoamérica, que no se puede decir que es lo mismo que la industria masiva, porque es todo todavía muy artesanal y es un intento, un esfuerzo tremendo. Pero sí tenemos que como seguir algunos padrones estéticos y narrativos para el tema de la audiencia. Y justamente también intentamos hacer pequeñas contribuciones más de lenguaje, de cosas locales que se puedan enchufar en eso y cargar algo más, ¿no? Este Amigasazo, que es el largo, pero también hicimos antes una serie que estrenó en 2010, primera temporada, y sí, llegamos a hacer 104 capítulos de 11 minutos, es un montón, y lo distribuimos en más de 110 territorios. Entonces, niños de Turquía, de Singapur la vieron. Y eso y era una coproducción con Canadá, o sea, Canadá también la exhibió y entró poco en Europa porque Europa tiene un ejercicio muy cerrado de exhibir y exhibir cosas que no son coproducidas con europeos por fortalecimiento de su propio mercado. Pero estuvimos en todos los continentes de alguna manera y uno se da cuenta, tienes un personaje que es tan masivo que puede ser tan influyente en niños de esa edad. ¿Qué vas a decir a esos niños? No puede ser nada más que, qué sé yo, darle una diversión, pero son unos adultos de mañana y ¿qué quieres del planeta en ese momento? ¿Cómo lo vas a trabajar? Y este proyecto es un proyecto que se basó mucho en mi experiencia con dificultades de relacionamientos, de interacción social, y que también vivo con mis hijas, que también tuvieron cosas parecidas. Y me parece que es algo común cada vez más con el tema de los aparatos y todo, la gente se va aislando. Entonces, es una serie que tiene mucha... se propone a, digamos, a estimular los encuentros presenciales entre niños, que jueguen cosas sin aparatos y todo eso, pero más allá, que cuando se encuentren, ellos todos tienen problemas, parecidos con los nuestros, pero con una vivencia de un niño pequeño. O sea, si todos ya saben atar sus zapatillas y vos todavía no, y no lo quieres contar porque es una vergüenza, puede ser algo tan terrible que claro. Si te echan de tu empleo y no quieres contar a la gente, porque es lo mismo. O sea, el nivel de intención, o de intensidad, es el mismo, es dramaturgia. Entonces se puede trabajar eso y darle herramientas a los niños de una manera entretenida, pero darle herramientas para que puedan, qué sé yo, a lo mejor entender que eso pasa a todos y que pueden encontrar otras maneras de superar a esto, ¿no? Entonces estuvimos, creo que, con bastante éxito y es algo que está como a tantos años en el aire. Creo que no se quedó datado, no se quedó como en ese momento no más, sino que sobrevive al tiempo. Yo tengo una pregunta para ustedes. Le voy a hacer nos toca que sea más o menos la última. La última. ¿Sí? Entonces tratemos de que sea una pregunta épica. No, ya me pusiste mucho estrés, olvídela. No, porque ahorita que lo estaba escuchando hablar, y creo que venimos de nichos muy diferentes y de realidades muy distintas, pero ¿qué creen ustedes o hacia dónde creen que podemos realmente? Porque yo siento que no hay una verdadera industria como tal desarrollada dentro de cada uno, al menos en México. Nosotros hacemos muchísimos servicios y los hacemos para las grandes plataformas, bla, bla. Pero, ¿cuáles ustedes creen que es el paso que nos hace falta para realmente fortalecernos como una industria en temas de la animación como latinoamericanos? O sea, lo tenemos que ver de manera local, lo tenemos que ver más como de manera geográfica. ¿Cuáles son las alianzas que tenemos que hacer? O sea, ¿dónde ven ustedes como el punto de partida para decir tenemos que hacer estos pasos para realmente fortalecernos como... Era la pregunta que yo tenía para finalizar. Ahí está. Que, Wow. oye, La épica. La preparamos. La épica.
Yo lo pienso en términos también de esta dicotomía, ¿no? Entre servicios y contenidos. Lo vinculo mucho con la historia de la economía de América Latina, la economía colonial, o sea, prestar servicios, materias primas primarizadas, ¿no? Que luego nos vuelven como productos manufacturados que compramos de vuelta a mayor precio. Entonces, esta idea de depender exclusivamente de los servicios me parece que es un arma de doble filo, porque si no tenemos la soberanía, no solo cultural, sino económica, de producir nuestros propios contenidos, vamos a estar siempre dependiendo de esos servicios y de repente se pueden acabar esos servicios porque hay otro mercado, otros que es más baratos y que producen con la misma o mayor calidad, lo que fuera, en términos técnicos, ¿no? Entonces, si solo dependemos de los servicios, creo que estamos en problemas. Entonces, creo que sí o sí hay que pensar en producir contenidos y ampliar la base de esos contenidos, como decía antes, ¿no? Que no tiene que ver con una cosa irracional o solamente ideologizada, sino mientras más ampliemos la base, más públicos va a haber y, bueno, más diversidad y más mercado, más amplio, ¿no? Entonces, no soy en ese sentido una persona solo obtusa de que se para desde ese lugar de ser contestatario, ¿no? O sea, en ese sentido tenemos que ser inteligentes y creo que justamente como todas las experiencias que contaron acá son las mismas en todos los países, más o menos con ciertas sutiles diferencias. Entonces, no podemos depender de las políticas públicas de cada país, porque sabemos que dependen de los vaivenes tanto económicos como políticos y los cambios de gestión y de gobierno y de signo político de turno. Destruyen lo que hicieron en el Exacto. Exacto. Siempre volvemos a foja cero un poco, entonces estamos como siempre avanzando un paso, retrocediendo 5, avanzando. Bueno, ese loop eterno. Entonces creo que esto que vos decías, Angélica, hace un rato, una de las vías posibles me parece que es ese agenciamiento a nivel regional, pero seriamente. O sea, que deje de ser retórico, que deje de ser un discurso de la patria grande, lo que sea. No. Empecemos a generar alianzas reales entre los países de la región, de la misma manera que decías, Europa es muy astuta, son proteccionistas, claro. No dejan entrar cualquier contenido, pero porque ellos saben cómo hacer las cosas para que su industria florezca. Entonces, bueno, nosotros seguimos con esta lógica de, voy a decirlo en estos términos, dejarnos penetrar por todo eso. No tenemos ese nivel de protección, justamente porque, bueno, venimos de una historia de colonialismo, digámoslo, es así. Entonces, bueno, pensémoslo seriamente y que no sea solo retórico, ¿no? Bueno, ¿cómo generar esas alianzas que no dependan de los vaivenes económicos del gobierno de turno? Entonces, ver qué es lo que cada país tiene en cada momento y poder entre todos, o sea, eso, la única manera es esta, conociéndonos, viniendo a estos espacios de contención de estos mercados, para generar lazos que sean realmente de establecer vínculos, porque yo creo que si no hay vínculo, no se puede hacer nada. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo. Creo que yo veo con optimismo algunos cambios tecnológicos porque creo que ese tema del formato del corto a lo mejor va a tener más espacio mientras migramos a un tipo de programación que más a la carte, ¿viste? O sea, el sistema de que te hace hacer como 52 de 11 o 26 de 13 de 11 es un sistema que viene de una lógica de grilla de televisión. Sí. O sea, son parte del principio de una season que son 13 capítulos estrenando por semana de 1 hora. Entonces, eso resulta en, digamos, 52 semanas al total. 52 semanas es una full season. Y lo que pasa es que, 13 horas es una season, porque estrenan durante un cuarto de año, uno por semana, y de ahí vienen todas las derivaciones. Pero con el streaming se está terminando eso. No hace falta que los episodios de una serie tengan la misma duración, no hace falta que tengan un número cierto de capítulos, se puede ver en la orden que quieras, y eso proporciona otros lenguajes, otras cosas que pueden venir a los poquitos. No creo que va a ser rápido, pero creo que es algo optimista. Y también sobre ese tema de alianzas, veo algunas dificultades de alianzas de países latinos porque somos parecidos, como decías, y esto nos saca algunas complementariedades, pero es algo que tenemos que luchar para encontrar soluciones, no algo que tenemos que echar. Pero me parece que hoy día se puede decir que Estados Unidos y Japón a lo mejor son los únicos países que logran financiar con dinero, con capital privado, sus producciones en todo el mundo. Ningún otro país creo que lo logre. Entonces todos dependemos bastante de inversiones de fondos.
Pero también creo que los gobiernos tienen que fijarse un poco en el consumo de esto, incentivar más el consumo, hacer con que las obras locales sean más accesibles a sus públicos, porque tiene que ver con eso, o sea, ¿cómo vas a hacer para que te duele plata para que hagas, pero si después no te ayudan para que llegue al público, no puedo creer que pueda tener éxito? Entonces es algo de darle un poco más de una mirada al camino completo, ¿no? O sea, que se estimule. Estados Unidos hizo eso. El gobierno en un momento puso mucha inversión ahí porque entendían que era una herramienta hegemónica cultural, ¿no? De soberanía nacional para la exportación. Creo que los países tienen que pensar de esa manera, aunque sea juntándose como latinos. Perdón. Sí. Y me faltó una última pregunta, ya sé que ya vas a cortar. Y vamos a hablar de AI, pero bueno. Bueno, muy bien. Necesitaríamos otras 2 horas. Más. Pero qué bueno que la conversación nos dé para hablar muchísimo. Ojalá la podamos continuar. Patricio, Andrés, Angélica, muchas gracias por haberse dado la oportunidad de podcastear, de darle también otra dimensión, que también el sonido hay que aportar. No hablamos de una cantidad de cosas. Sí, no entra. En fin, en el panorama que se siga construyendo, y ustedes que van a hacer animación, pues anímense, porque nada, hay mucha gente que quiere seguir haciendo como ustedes. Muchas gracias por su experiencia y muchas gracias por entregarnos los contenidos que nos están entregando. Un aplauso para ustedes, por favor.